poder llegar a ti a través de este medio, ahora a través de Radio Luz 650 AM, que es donde transmitimos nuestra programación de Hablando Claro en Familia, los días martes a las 12:30 y los días miércoles a las 9 de la mañana. Les damos gracias también a aquellos que se sintonizan con nosotros a través de nuestra programación que se transmite en vivo también en Facebook. Y bueno, estamos contentos de la oportunidad que nos dan día con día, semana con semana. Vamos a dar inicio a otro de los programas más de Hablando Claro en Familia y espero, como siempre, que pueda ser de bendición y aportación para el conocimiento que ustedes ya tienen. Me llama un poco la atención en estos últimos días las experiencias que Dios nos ha permitido tener al estar lidiando, orando por personas las cuales hay mucha angustia en su corazón y basado en esta experiencia que hemos ahorita estado experimentando, lo hemos experimentado en otras ocasiones, es que vamos a llevar a cabo este programa, ¿no? Acerca de este sentir que mucha gente o gente cuando experimenta a través de la aflicción, a través del temor, a través del miedo, y de repente en la vida de la gente como una especie como que se desconectan de la realidad y su alma comienza a experimentar algunas emociones que no son normales. Digo, no son normales porque no es la manera en cómo han vivido esas personas y se ha identificado, ¿verdad? Sobre todo en algunas personas que han tenido problemas de depresión, cómo es parte de los síntomas que llegan a experimentar en su vida y en otros casos, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Por malas noticias, cosas que están experimentando. Y quiero hablar un poco acerca de la influencia que tiene este espíritu, que influencia el temor, el miedo, la angustia en el alma de la gente. Entendemos a través de la escritura que el miedo es parte de las emociones que el ser humano experimenta en diferentes momentos de su vida. Vamos a experimentar miedos, temores, ansiedad, ¿verdad? Que es algo normal. Decirle a una persona que no debería estar experimentando eso, yo creo que es a veces querer ir en contra de la misma creación de Dios en el alma de la gente. Entonces es algo natural, incluso en la palabra de Dios nos deja ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que en aquella ocasión cuando él iba a ser arrestado, decía él, mi alma está muy triste hasta la muerte, decía él? Entonces la tristeza es parte también de las emociones que el alma experimenta. Así que vemos en la Biblia, por ejemplo, casos como Josafat. En el libro de Crónicas aparece una escena donde el rey Josafat, en el capítulo 20, iba a ser atacado por varias naciones que se habían reunido y sus reyes se habían puesto de acuerdo para ir a atacar a Josafat, rey de Israel. Y entonces, cuando a Josafat le llega la noticia, pues tiene miedo. Y al tener miedo, bueno, pues tiene una reacción correcta, que es precisamente ir a buscar a Dios, la ayuda de Dios, y experimentar ese poder, ¿no? Que viene de parte de Dios cuando tenemos esta experiencia con esta emoción del miedo o del temor. Vemos el caso de Elías también. Elías tiene una confrontación como con 850 profetas de Baal y de Acera, dice la Biblia, una pelea que tiene en el Monte Carmelo, y cuando tiene esta pelea con él, nos deja ver la palabra como él vence a los profetas, luego a muchos de ellos les corta la cabeza. Al día siguiente recibe una amenaza de una mujer llamada Jezabel, diciéndole que a él iba a pasar lo mismo, que ella le iba a mandar para que le cortaran la cabeza, y Elías sale corriendo y se mete en una cueva. Dios va y le habla ahí en medio de esa cueva, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y él le confiesa, ¿no? De que
pues todos los profetas estaban siendo muertos, y decía él, solamente quedo yo, y ahora también a mí procuran matarme. Entonces Dios habla con él, le dice, no, no eres el único, tengo más hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y bueno, ya le da algunas indicaciones, pero lo que quiero resaltar es la emoción que Elías experimentó, de alguna forma también, hasta cierto punto, por medio del miedo. Entonces, el domingo estamos hablando unas enseñanzas, o dando algunas enseñanzas, acerca de este espíritu y otros espíritus que atacan la vida de nosotros los creyentes. Estamos enfocándonos directamente en la iglesia, como hay espíritus que atacan las iglesias, ¿verdad? Y lo estamos aplicando desde ese punto de vista. Y hablábamos acerca de este espíritu de temor, que es precisamente, Pablo lo denomina como un espíritu de cobardía. Entonces, cabe destacar que no tenemos que confundirnos, porque hay personas que experimentan eso, es algo muy breve, no es algo permanente. Te lo vuelvo a repetir, el miedo es parte de las emociones que Dios creó dentro de nosotros, que de alguna manera incluso activan ciertos instintos, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo o el temor activa el instinto de supervivencia, que nos ayuda precisamente a través de sus mecanismos de defensa a protegernos o a tener ciertas reacciones que nos van a ayudar para poder salir adelante en ciertas circunstancias de mucho peligro, en el cual está en riesgo nuestra vida, o no necesariamente en riesgo nuestra vida, pero que nos van a ayudar para poder tener ciertas reacciones. Entonces, esa es una, por el lado de la emoción, dentro de lo que es lo correcto, dentro de lo que es que todos lo experimentamos. Y tenemos que, te digo, tener cuidado en cuanto a esto, porque hay personas que al miedo inmediatamente le atribuyen, no, pues es un demonio, ¿verdad? Es un demonio y tenemos que hacerte una liberación, tenemos que expulsarlo de tu vida, y en este sentido tenemos que analizar bien la situación que está pasando en las personas, porque hay personas que médicamente pues han sido diagnosticadas con, por ejemplo, la bipolaridad, han sido diagnosticadas con depresión. Si bien es cierto, se ha tratado también de apuntar a que la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, son espíritus que atormentan la vida de la gente. Es muy posible. Ahora, entendamos, la Biblia nos revela, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas en regiones celestes. Entonces, es posible que dentro de todo este mundo de demonios, de espíritus inmundos que la Biblia nos habla, haya ciertos espíritus que se encargan de influenciar, se encargan de hacer ese tipo de trabajo en la vida de la gente. Eso es seguro que así pasa. ¿Por qué razón? Porque a través de la escritura, por ejemplo, lo que vamos a ver, el apóstol Pablo habla a Timoteo, Timoteo, que fue uno de sus discípulos del apóstol Pablo, estaba experimentando hasta cierto punto miedo. Y Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, al Pablo decirle estas palabras a Timoteo, muestra o pone en manifiesto que Timoteo estaba pasando por una situación de miedo, estaba pasando por una situación que lo estaba acobardando. Es posible la presión de la misma iglesia, es posible la presión de los falsos profetas o falsos apóstoles que en ese momento estaban filtrándose en las iglesias. Es posible que era la cuestión de su juventud, porque Timoteo era un muchacho joven,
que incluso Pablo en uno de los consejos que le da dice, que ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero Timoteo estaba pasando por esto, y algo que Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En otra versión dice espíritu de temor, porque el temor es una influencia, es una fuerza que viene directamente de estos demonios, de estos espíritus que tienen como fin el estar forzando, fortaleciendo esos temores que pueden ser considerados dentro de lo natural, dentro de la creación de Dios. Dios nos puso esos instintos, esos sensores para que nosotros podamos de alguna forma activar, en este caso, los instintos naturales, ¿no? Es como, por ejemplo, y bueno, no quiero meterme hacia otra zona, pero en relación al miedo, es posible que cuando viene la manifestación de algún temor dentro de nuestro ser y comenzamos a obrar de esa manera, comenzamos a accionar, comenzamos a caminar manifestando esos temores, tiene la gente que tener mucho cuidado, porque si hay algo que nosotros entendemos, sabemos a través de la palabra de Dios, si bien es cierto es que los espíritus no saben lo que una persona esté pensando, porque no hay ningún pasaje en la escritura que nos deje ver que los demonios sepan lo que nosotros pensamos, pero sí pueden darse cuenta qué es lo que estamos pensando por medio de nuestros comportamientos, por medio de nuestras acciones, por medio de la manera en cómo caminamos en medio del mundo. Entonces, y aparte de eso, recordemos que los espíritus inmundos o demonios, son seres inteligentes, aunque sí, ciertamente no tienen cuerpo. Cuando ellos logran poseer un cuerpo, se manifiestan y se ve que son seres inteligentes, seres que tienen memoria, seres que hablan, entonces seres que tienen pues prácticamente su función de crear el mal en el ser humano. Entonces, ellos oyen, por esa razón es que cuando uno ora, y siempre se le anima a la gente a orar, ora en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo que en su nombre íbamos a echar fuera demonios. Entonces cuando uno ora, ellos oyen, o sea que también tienen oído, ¿verdad? Son seres inteligentes, son seres o personas, se pueden considerar nada más sin cuerpo, que son igual a la forma de moverse de los seres humanos. Entonces, estos espíritus oyen cuando la gente está a cada momento hablando de sus miedos, de sus temores, están viendo su comportamiento, y lo que van a hacer inmediatamente en el momento que empiezan a ver que esa persona está manifestando, está experimentando, está sintiendo esos temores, lo van a empezar. Pablo hablaba de, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, de una forma simbólica, la forma en cómo los ejércitos enemigos, cuando iban a conquistar alguna ciudad, iban a traspasar alguna fortaleza, esta fortaleza que era creada a través de muros fortificados, la única manera como las podían pasar era a través de dardos en la punta, tipo flechas, que en la punta traían una estopa, un pedazo como de trapo, y la llenaban de cera, luego le prendían fuego, la arrojaban por encima de las bardas, ¿sí? O de las fortalezas, de las murallas, para que al caer del otro lado de la ciudad, o de donde querían invadir, cuando caía la flecha, pegaba en el suelo y se propagaba la cera y comenzaba a incendiar pues las casas de palo que estaban alrededor, y de esa manera es como penetraban esas fortalezas. Los atalayas precisamente era parte de la función que tenían cuando venían los ataques, de estar parando todos esos dardos de fuego a través de sus escudos para que no lograran penetrar. Entonces Pablo habla del escudo de la fe, con el cual vamos a poder parar todos los dardos de fuego del maligno, y es posible que esos dardos a los que Pablo se refería en el libro de Efesios, pues son, dentro de las muchas actividades que los demonios tienen, es de aventar ese tipo de alimentar ese tipo de miedos, ese tipo de temores, porque recordemos que Satanás es parte de la manera en cómo él opera en medio de este lugar donde nosotros habitamos. Entonces la Biblia habla de que
Vuelvo a repetirte, Efesios en el 6, creo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas, de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una operación demoníaca que se lleva a cabo. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Bueno, esto es puede ser influenciado a través de un espíritu. Es importante que toda persona que experimenta estos temores, como siempre, ¿verdad? El único que lo va a poder echar fuera, esos temores de nosotros, la influencia de esos espíritus demoníacos que a veces sí ya están influenciando fuertemente sobre el alma de esas personas, específicamente sobre el área de esa emoción que es el miedo, el temor. Mucha gente a través del temor pues comienza a sentir mucha desesperación, no sabe qué hacer, pero es importante que esa persona se meta, busque a Dios, ore al Señor. Y yo entiendo que a veces cuando la gente está en medio de ese problema, donde el temor está muy fuerte, la angustia, el miedo, a veces las palabras que uno les dé, si es que hay alguien que me esté escuchando o que nos esté viendo a través de Facebook, que esté experimentando, esté pasando por por estos caminos, yo entiendo, es como cualquier persona que está pasando por diferentes pruebas. Cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, lo que ya quisiéramos que pase es que ya se termine inmediatamente. Ya no queremos seguir pasando por ahí, porque la prueba produce aflicción, produce desgaste, produce desesperación en ocasiones, produce momentos de angustia y hasta cierto punto de ansiedad. Es parte de lo que vemos que todo ser humano que en un momento dado ha sido sometido a ciertas pruebas empieza a experimentar. Pero dice la Biblia que Dios no va a permitir que ninguna prueba o carga o tentación venga sobre nosotros que nosotros no podamos soportar humanamente, y que juntamente con esa prueba va a enviar la salida. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por ahí, tenemos que aprender a tener tiempos con Dios, tenemos que aprender a tener tiempos de rodillas delante de Dios. Hemos recomendado a algunas personas incluso métanse en ayuno, porque a mucha gente cuando está pasando por esas etapas, miren, ni siquiera les da hambre. Entonces aprovechen el hecho de que en ese momento no tengan hambre y mejor conviértanlo en un ayuno, que es una disciplina que nos va a llevar para poder incluso tomar control sobre esa área de nuestra alma que nos está llevando a una angustia, que nos está llevando a un miedo. Conviértanlo en un ayuno, métanse en ayuno, oren a Dios, lean la palabra de Dios en voz alta, pongan alabanzas que te motiven, que te inspiren a buscar a Dios, que te inspiren a orar a Dios. Y estos son recursos que podemos nosotros hacer uso de ellos, que están a nuestro alcance y que van a tener un efecto poderosísimo. Ahora, hay personas que pues han ido con el doctor y pueden preguntar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Estoy tomando este medicamento, aquel. Nosotros como ministros, como no somos profesionales en esa rama, no podemos dar un consejo de que pues deja ese medicamento, tíralo en el nombre de Jesús y tíralo a la basura. Mucha gente de una manera irresponsable ha dado ese tipo de consejos y aquellas personas han terminado mal o haciendo cosas que pues desgraciadamente sucedieron o les pasaron, y por culpa de no haber seguido el consejo, en este caso médico. Entonces es recomendable que si tú estás tomando algún medicamento, mejor lo sigas tomando hasta que llegue el momento donde te fortalezcas. Dios te va a indicar cuándo se lleve a cabo esa transición, ese cambio, y entonces vas a poder tomar una decisión de soltar el medicamento o seguirte sometiendo a él. En ese aspecto nosotros no nos metemos, porque si algo llega a pasar, entonces a veces pueden decir que uno dio ese consejo y tiene uno que ser muy cuidadoso con eso. Porque hay personas que están tomando medicamento precisamente que les ha dado el mismo médico para poderlo relajar, que realmente sí son drogas que van a hacer que el alma o las emociones de la persona mengüen, se debiliten y no tengan esa sensación que produce precisamente esta área del alma, que es la emoción del miedo o del temor, que viene siendo lo mismo, y que mucho de ello es influenciado o fortalecido a través de espíritus que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos enseña, cuando nosotros conocemos a Dios, cómo Dios a través de su amor hace que todo ese temor salga fuera. En el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 18 dice:
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el temor en sí castiga a la gente, y Pablo, te vuelvo a repetir, lo menciona en algunos casos como un espíritu, que puede ser que esté afligiendo, esté sobre esa área de tu alma, alimentándolo para que tú lo sientas incluso más a flor de piel que en otros casos de otras personas. Entonces, en el amor, dice la palabra de Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿quién es el amor? La Biblia nos deja ver que Dios es amor, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a Dios, que es amor, Dios va a comenzar a alimentar tu alma y Él va a hacer que ese temor se vaya fuera de tu corazón, ya no puedas tomar dominio sobre él. Si es una influencia demoníaca, Dios va a destruir sus efectos. Si es una sensación, es una emoción que está experimentando tu alma, que se está desequilibrando, Dios te va a dar el control. Eso es dominio propio o templanza. Dios te va a dar el control y entonces vas a poder tomar control sobre esa área, pero esto es un proceso. A veces Dios lo hace de un momento a otro a través de una oración, pero hay ocasiones que tarda el proceso y tú tienes que aprender en todo ese proceso a ir a buscar a Dios, ¿sí? Y no desesperarte, porque en medio de la desesperación mucha gente que ha pasado por todas estas cosas han ido a consultar brujos, se han metido a investigar espiritistas, se han ido a que les hagan limpias, a que les lean las cartas, y todo esto es cosas que desagrada a Dios y que por estas causas puedes abrir incluso puertas donde venga más fuerte todavía la influencia de este espíritu de temor. La Biblia dice que aquellas personas que confían más en el hombre que en Dios mismo son malditos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No te conviertas en una persona que te va a ir mal, porque realmente ese es el sentido que tiene el hecho de que tú o yo experimentemos estas sensaciones en nuestro ser y busquemos en una forma desesperada a través de la ayuda del hombre. Busca en Dios. Dios es el único que te va a poder ayudar. Aunque tú vayas al médico, sabe que el médico no es el que va a hacer la obra, es Dios. Tú y yo como cristianos, toda nuestra confianza la tenemos que tener puesta solamente, única y exclusivamente en nuestro Dios. Así que métete con Dios, ora, lee la Biblia, ayuna, pon alabanzas fuerte que te inspiren para que adores a Dios. Dios te bendiga. Este es el programa de Hablando Claro en Familia, el cual transmitimos en vivo a través de Radio Luz 650 AM. Lo puedes escuchar martes a las 12:30 y miércoles a las 9 de la mañana. Te espero por las tardes también en nuestro programa Hablando Claro, que se transmite por la misma estación, esperando como siempre que participes en nuestra programación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal puedes recibir todas estas enseñanzas completamente gratuito. Automáticamente en el momento que la pongamos, tú vas a tenerla contigo. Y bueno, pues queremos compartirla contigo. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí en la pantalla has estado viendo la información que nos puedes localizar como Hablando Claro Denver. Dios me los bendiga, cuídense, los espero por la tarde. Recuerden, en el programa de Hablando Claro, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, en Radio Luz 650M, que es una estación local en el área de Denver, Colorado, pero a través de este medio, por Facebook, también nos puedes sintonizar. Hasta la próxima, Dios me los bendiga.